Muy buenas, bienvenidos al vídeo número 12 del canal de Superdotación, y hoy vamos a abordar en este vídeo un tema que me parece de la máxima importancia, que es la hiperestesia, sensibilidad y sensitividad del superdotado. Y para ello vamos a dejar las palabras a la experta Jean Xiaofachin, que tiene muy claro en su libro Demasiado inteligente para ser feliz una serie de características que tienen los superdotados, y entre ellas ella lo explica perfectamente. Vamos a ver en el siguiente vídeo cómo lo hace. Demasiado inteligente para ser feliz es el título de su último libro. Hojeamos el libro antes de hablar con su autora en el Instituto Francés de Madrid y nos preguntamos si ser superdotado es un don, un talento o un infortunio. ¿Cómo es su mundo emocional? ¿Qué les atrae? ¿Cómo se relacionan con el entorno? Repasamos las obras anteriores de la autora que alaban la meditación e intuimos la importancia que va a tener para un superdotado saber navegar en el mundo emocional. Probablemente el punto más importante de un superdotado es lo singular que es su intensa reactividad emocional. Esto está demostrado en la neurociencia a través de la amígdala, que nos permite descodificar las emociones. Algo que para el resto del mundo es absolutamente banal, para ellos es un cataclismo, porque viven mucho más con las emociones que con lo mental, al contrario de lo que se piensa. En ellos todo pasa por el corazón antes de por la cabeza, lo que les lleva a una gran vulnerabilidad porque tienen mucha empatía con los demás, crean una unión con los demás y llegan a tener los mismos sentimientos que los demás y sienten el mismo sufrimiento. Esta singularidad emocional hay que acompañarla tanto en niños como en adolescentes y luego más tarde en los adultos, para que integren esta sensibilidad en su interior, la interioricen, para que no les desestabilice, sino que se convierta en una fuerza. Es como una gran ola. El surfista no debe luchar contra ella, sino que tiene que adaptarse a la ola. La fuerza emocional es la fuerza de la ola sobre la cual uno se apoya. Hay que integrarla en un acompañamiento emocional. Lo primero que tiene que hacer la persona es reconocer la presencia de la emoción y, una vez reconocida esa emoción, utilizarla como indicios que le van a indicar, a guiar de lo que tiene que hacer, lo que dará paso a una gran creatividad. La meditación es una fuerza importante para sentir en el cuerpo la presencia de estas emociones. Tras esa explicación, que creo que es evidente, yo solo quisiera añadir algunos aspectos de matiz que me parecen importantes para explicar lo que está ocurriendo realmente con los superdotados a nivel de su capacidad de percepción del mundo que les rodea. En primer lugar, quisiera aclarar que la hiperestesia, si nos atenemos estrictamente a la definición que aparece en, por ejemplo, la Wikipedia, nos dice que la hiperestesia es la recepción de estímulos a mayor intensidad. Es decir, una persona con hiperestesia estaría oyendo, por ejemplo, un sonido débil del viento, como si fuera un huracán, por ejemplo, ¿no? De alguna forma es lo que estaba explicando Jean Xiaofachin. Pero yo creo que hay que introducir un matiz aquí. Realmente un superdotado, en muchos casos, percibe los estímulos exactamente igual que otras personas. Es decir, no tiene un oído dotado de una capacidad para registrar frecuencias mucho más graves o más agudas. Es decir, nuestro oído es similar al de otros. Nuestra capacidad de visión puede ser similar a la de otros. Nuestra capacidad olfativa puede ser similar a la de otros. A nivel estrictamente de percepción. Si nos atenemos a la palabra sensibilidad, significa una reactividad exagerada a esos estímulos. Es decir, los estímulos serían los mismos, pero tú reaccionas de manera mucho más emotiva normalmente a dichos estímulos, o provocan más emoción esos estímulos. Si, por ejemplo, una observación quizá no muy apropiada podría ser tomada como un insulto, ¿no? A eso se refiere la sensibilidad. Por tanto, distingamos lo que es la hiperestesia, que sería que los estímulos los percibes con más intensidad, de la sensibilidad,
en la que los estímulos te hacen reaccionar de manera mucho más fuerte. Y finalmente llegamos al tercer término, que yo creo que es el más apropiado para describir lo que es un superdotado, que es el de sensitividad. En el estímulo en la definición de sensitividad significa que el superdotado percibe más. No que perciba con mayor intensidad, no que reaccione con mayor intensidad, sino que percibe más. Y es ahí donde quiero ir. Lo que realmente es el superdotado es sensitivo, es decir, percibe la misma intensidad de estímulos. No necesariamente tiene que ser su reacción más intensa a esos estímulos, pero lo que sí es indudable es que percibe mucho más, porque su cerebro integra mejor la información, porque tiene un nivel de percepción más bajo. Es decir, ahí está la diferencia. Tendemos a confundir estos tres términos: hiperestesia, sensibilidad y sensitividad, y no significan lo mismo. Lo que realmente es el superdotado es sensitivo, es decir, percibe estímulos que para otros pasan desapercibidos, pero no porque tenga mejor oído, sino, o mejor vista, o mejor tacto, sino porque su cerebro es capaz de registrar esa información. Ahí está la clave. Y puede o no puede reaccionar a esos estímulos de manera más emotiva. Por tanto, tiende aquí a haber una especie de confusión entre los tres términos y tendemos a utilizarlos de manera, podríamos decir, equivalente, sin significar exactamente lo mismo. Y ese es el matiz que quiero introducir, que me parece sumamente importante. Es la capacidad de integrar estímulos la que diferencia realmente al superdotado. Y yo creo que, aunque sea muy difícil cambiar la tendencia a utilizar esas tres definiciones de manera igual, aunque sea difícil, creo que es importante introducir este matiz porque la palabra hiperestesia realmente viene asociada a una patología. Es decir, la hiperestesia es una patología como tal y la superdotación no lo es. Y por otro lado, la sensibilidad viene asociada con un exceso de emotividad que tiene connotaciones peyorativas. Yo he encontrado superdotados que no son nada emotivos. Yo mismo tiendo a utilizar estos términos a veces de manera equivalente y no es así, ¿no? He encontrado, insisto, superdotados que no son nada emotivos, pero sí he encontrado que casi todos los superdotados se dan cuenta de cosas que otras personas no se dan cuenta porque su cerebro es capaz de integrar mejor esta información. Y uno que no se dedica a la investigación en ciencias sociales ni en psicología, quizás sería oportuno si alguien que sí se dedica a esa investigación y viera este vídeo, se planteara hacer algún tipo de análisis sobre este tipo de cosas que estoy comentando, porque creo que es muy importante diferenciar esas tres cosas. Bien, por tanto, el utilizar un término u otro tiene unas implicaciones importantes. ¿Qué elementos negativos tiene en cualquier lado, de cualquier manera, estas características de mayor sensitividad, que vienen generalmente también asociadas a unas características de mayor hiperestesia o sensibilidad, aunque insisto, no significan lo mismo? Bueno, pues una de las componentes negativas más importantes que viene asociada con este perfil es, por supuesto, la sobrecarga emocional. Ya hemos hablado un poco de ello. Superdotado tiende a sobrecargarse a nivel del sistema nervioso debido a que percibe mucho y, aunque su cerebro es capaz de integrar esa información, su estructura nerviosa viene a acusarlo. Por tanto, esto hace que tenga la necesidad muchas veces de descargar ese exceso de energía nerviosa, ¿no? Es algo así como si una central eléctrica se sobrecarga, ¿no? Y necesita sacar esa electricidad por algún lado. Y lo hace generalmente, sobre todo durante la infancia y durante la adolescencia, con esas rabietas fuertes que pueden ocurrir entre los niños, pero que en el caso de los niños y jóvenes superdotados pueden ser muy importantes. Esas rabietas tienen como efecto la sobrecarga emocional sea canalizada y sea evitada, porque los efectos negativos de esa sobrecarga son importantes. Por tanto, esas rabietas, esos enfados, que normalmente no llevan necesariamente a ser violentos, en el sentido
de daño a nadie, sino simplemente pueden ser violentos a nivel psicológico para el que los observa, pero que son descargas de tensión. Y también debido a esa sobrecarga emocional, puede ocurrir si nos descargamos, que esa sobrecarga se vuelva contra el cuerpo, generando un problema de ansiedad. Yo particularmente he encontrado este componente ansiógeno en muchos superdotados, concretamente estudiantes. Recuerdo un estudiante que cuando me vino a ver hace muchos años tenía pequeñas manchas en la cara, rojas. El ojo izquierdo y derecho se le movían de manera diferente con tics y no posaba la mirada, miraba en todas direcciones y evidentemente no hay que ser un experto para darse cuenta que tenía un cuadro de ansiedad tremendo. A los pocos días de hablar con él me comentó que efectivamente estaba a punto de ser ingresado por ansiedad y a los pocos meses la ansiedad le había desaparecido. Estuvo gracioso porque cuando asistí a un curso que se celebró en mi universidad sobre necesidades educativas especiales, en el que no se tocó el tema de la superdotación porque se habló de otras necesidades educativas y tras levantar la mano comenté el caso de este alumno, me saltó un profesor que había en la sala que se dedicaba a la medicina, que como yo sabía que era un cuadro de ansiedad y le describí esto mismo. Y entonces empezó a negar esta posibilidad de que eso fuera por ansiedad porque podría haber otras explicaciones alternativas. Y entonces le dije, mire, la explicación definitiva fue cuando me enseñó el formulario que le había dado el médico para recetarle ansiolíticos. Y ahí, claro, la sala estalló en carcajadas. Es decir, yo cuando le dije que tenía un cuadro de ansiedad a este alumno, se lo dije al alumno, el alumno me lo confirmó realmente. O sea que a eso me refiero. Nosotros percibimos por esa empatía cosas que no necesitamos ser médicos ni necesitamos ser psicólogos para darnos cuenta de que una persona tiene ansiedad, evidentemente. Pero siempre estamos con la tontería, si se me permite, de andar negando la evidencia. Y la evidencia es que los superdotados perciben más porque son capaces de integrar más información. Y eso incluye la información no verbal y emocional que nos dan el resto de personas. Por eso en el vídeo anterior he dicho cómo evitar la sobrecarga emocional. Bueno, pues la sobrecarga emocional viene precisamente por esto, esta capacidad para percibir más. Otro factor negativo de este exceso de emotividad y de este exceso de percibir, ¿no?, de sensitividad, es que nos solemos decepcionar con el mundo que nos rodea, con las personas y sobre todo con un perfil terrícola, ¿verdad?, como ya hemos comentado, y que están muy alejadas de nosotros, porque no todos los terrícolas son iguales, evidentemente. Yo creo que nos podemos entender con un porcentaje de terrícolas importante, y que a mi juicio, a mi manera de ver el tema y por mi propia experiencia y la de otros, yo creo que es fácil entenderse con una persona que esté por encima de 115, 110. Yo me acuerdo de una vez hicimos una experiencia en una de mis clases. No es que yo me metiera en el tema de psicología, sino que venía al caso por un experimento que estábamos haciendo de ecología humana. Y bueno, los alumnos pasaron voluntariamente, por supuesto, un test Mensa Dinamarca, del cual ya hemos hablado. Y recuerdo que precisamente los dos alumnos que yo veía como más próximos a mí a nivel psicológico, efectivamente tenían un CI según el test ese, con todos los peros que pueda tener ese test, y que no es oficial, efectivamente, pero tenían un CI en torno a 110 uno y 115 otro. Y ahí yo me di cuenta que efectivamente me puedo entender muy bien con personas que puedan tener un CI por encima de ese valor. Y que desde luego, si estamos ya hablando de 120 para arriba, ya empezaría yo a sospechar que hay ahí indicadores similares, porque empieza a haber una afinidad muy grande, ¿no? Y esa afinidad continúa en la escala de CIs hasta CIs mucho más altos, ¿no?, evidentemente. Pero lo que quiero decir con esto es que normalmente las personas que están muy alejadas del nivel de inteligencia alta
nos suelen decepcionar. Nos decepciona sobre todo su falta de empatía, su falta de sensitividad y de sensibilidad hacia los demás. Y ese es otro efecto negativo de este exceso de capacidad de percepción. Porque, bueno, pues no hay que decepcionarse, es decir, hay que aceptar el hecho de que no todo el mundo ve las cosas que tú estás viendo. Y esto es difícil de aceptar, porque tú piensas que todo el mundo ve lo que tú estás viendo, y no es así. Ni todo el mundo ve lo que tú estás viendo, ni todo el mundo siente lo que tú estás sintiendo. Por tanto, no puedes ver o no puedes pretender que los demás vayan a actuar igual que tú, porque no perciben igual que tú. De hecho, yo he llegado durante muchos años, antes de saber que tenía superdotación, a definir a muchas de las personas que me rodeaban como lo que yo llamo analfabetos emocionales. Y es así como muchos superdotados ven a mucha gente que tienen un nivel de percepción de su mundo emocional y el de otros mucho más bajo, y es como auténticos analfabetos emocionales, es decir, es así. Y por decirlo de alguna manera, llegamos a verlos incluso como brutos, como si fueran animales, ¿no? Creo que la sociedad actual está llena de ejemplos así, de gente que no tiene ningún cuidado ni respeto por los sentimientos ajenos, y evidentemente los superdotados en ese sentido tendemos mucho a decepcionarnos y a pensar que somos diferentes, que somos distintos precisamente por este perfil, ¿no? Por el perfil de empatía. Esto nos puede llevar a otro factor negativo que se llama angustia existencial, ¿verdad? En la que empecemos a sobredimensionar el hecho de que hay personas que tienen este perfil para generalizar y pensar que casi todo el mundo tiene ese perfil. Y no es así. Es decir, no toda la humanidad está llena de gente bruta, por mucho que haya guerras, que haya desastres, que haya cosas a nuestro alrededor que son realmente increíbles, violaciones de niños, cosas realmente monstruosas que estás viendo todos los días en el telediario. A pesar de todo ello, no todo el mundo es así, evidentemente. Y eso es una minoría. Y claro, una minoría que mete mucho ruido. Entonces el superdotado, con su carga excesiva de sensitividad, sensibilidad y emotividad, pues tiende a ver todo esto como si fuera toda la sociedad. ¿Sí? Los medios de comunicación tienen algo que ver en ese sentido, porque solo sacan malas noticias y esas malas noticias nos afectan a nosotros especialmente. Por tanto, esa angustia existencial nos lleva a otro factor negativo, que es un pesimismo hacia el hombre, es decir, un pesimismo en que la sociedad no va a cambiar. Por contra, hay varios estudios, incluso especialistas de reconocido prestigio, no solo ya dentro de las ciencias de la psicología, psiquiatría, etc., sino incluso en lo que es mi campo, que es la biología, como Edward Wilson, catedrático de biología de la Universidad de Harvard, y uno de los científicos más eminentes de este siglo, que ha definido términos de una enorme importancia como la biofilia, la sociobiología, y que ha desarrollado líneas de investigación realmente novedosas, que mantiene que la humanidad se encamina hacia una época de esplendor. Una época de esplendor en la que los perfiles empáticos van a dominar y por tanto el mundo va a armonizar. Esto yo pienso, ya abordé este tema dentro de algún pequeño trabajo para la revista de la Asociación Española para Superdotados y con Talento, que lo denominé La evolución humana y las altas capacidades. Y yo realmente creo esto. Creo que el ser humano, en la medida en que nuestra estirpe vaya un poco avanzando, ¿verdad?, el ser humano se encamina hacia una etapa de mayor esplendor, una etapa de mayor empatía, similar un poco a la que describía esta película que se llamó Avatar, ¿no?, con este dios llamado Evia, ¿no? Es decir, era un poco esa idea, la idea de que realmente estamos conectados a las cosas que nos rodean, y esa conexión en el superdotado es mucho mayor. De ahí vienen sus aspectos negativos, pero también sus aspectos positivos, que es los que voy a resaltar ahora. Por un lado, una intensidad vital mucho mayor. Nosotros sacamos de la vida mayor jugo. Hemos visto que para lo malo, pero también para lo bueno. Es decir, nuestras alegrías son mayores. Nuestras felicidades son mayores. Tenemos un sentido de la trascendencia que emana precisamente de ese sentido de la percepción del mundo que nos rodea.
Por el contrario, algunas tradiciones religiosas han considerado que por un lado está la creación o el mundo, ¿verdad? Y por otro lado está la deidad, ¿no? Pero otras tradiciones, con las que yo estoy quizá un poco más de acuerdo, consideran lo contrario. En este sentido, las tradiciones orientales yo creo que lo tienen mucho más claro. Como dice la filosofía hindú, samsara, el samsara, el mundo fenomenológico, no es una cosa diferente a Brahma, ¿no? El ser trascendente, ¿no? O la deidad. Esto en cuanto al hinduismo. El taoísmo, que es otra de las filosofías más bien que religiones, pero bueno, tradicionales de Oriente, de origen muy distinto porque está originado en China, como ustedes saben, habla de lo mismo. Es decir, el Tao es el origen de las 10.000 cosas, ¿no? Según dice el Tao Te Ching. En un principio es el 1, del 1 surge el 2 y del 2 surgen las 10.000 cosas. Y la tradición budista viene a decir lo mismo también. La naturaleza de Buda está en todas partes y el mundo que vemos no es exento de dicha naturaleza de Buda que tienen todos los seres. Por tanto, sin pretender meterme en cuestiones teológicas, simplemente decir que yo creo realmente que esto es así, es decir, creo que el superdotado percibe más y que eso le lleva a un sentido de la trascendencia. Y también algo que para nuestra tradición quizá occidental, insisto, hemos definido trascendencia como una cuestión aparte del disfrute sensorial y no es así, es decir, los superdotados se quedan extasiados en muchos casos con obras de arte. Yo he visto muchos superdotados llorar en la ópera, por ejemplo, con una emotividad incontenible. Yo mismamente no soy aficionado a la ópera, pero desde luego si oigo un aria, me emociono intensamente. Por tanto, esa capacidad para emocionarse, para disfrutar del arte, de la música, de la pintura, de una manera en la que te quedas extasiado, eso es un síntoma muy claro de que tú estás percibiendo mucho más y te está llegando mucho más adentro. Y yo creo que eso es positivo. Eso es positivo, esa capacidad para apreciar la belleza, ¿no? En mi caso, es más bien hacia el mundo natural. Yo he tenido la suerte de ser un chaval que se ha educado en un entorno natural único, en la Sierra de Gredos, cerca de la ciudad de Madrid. Y desde pequeño he visto cosas en la naturaleza que me han dejado profundamente impactado. Recuerdo, por ejemplo, haber visto nutrias jugando en un río de montaña. Pues no sé si tendría 10 años, la primera vez que vi unas nutrias jugando. Y claro, para un chaval de 10 años eso le deja absolutamente impactado, ¿no? Esa escena. Escenas que me han llevado, por ejemplo, a entender que el mundo natural y nosotros somos, obviamente, una cosa que está totalmente conectada y llegar incluso a pensar que la naturaleza es donde uno encuentra realmente su sentido, ¿no? Y que el mundo de los hombres el mundo social me resultaba completamente ajeno. La primera vez que vi, por ejemplo, un azor, que es un ave majestuosa volando a través de unos pinos, y cómo de repente con unos pequeños aletazos conseguía orientarse y escuchar más allá, a pocos metros, cómo había capturado una presa, el chillido de un conejo o algo parecido. Ver, por ejemplo, cómo nidificaba un águila imperial y cómo traía crías a su nido, presas a su nido, ¿no? Y bueno, pues todos esos espectáculos en la naturaleza indudablemente son increíblemente hermosos y yo creo que un superdotado sabe apreciar eso de una manera mucho más intensa que el resto de personas. Por tanto, esos son aspectos positivos. El sentimiento de empatía. El sentimiento de empatía hacia los demás, el que las cosas te afectan más, yo creo que es algo extraordinariamente positivo, a pesar de que eso te pueda generar problemas, como por ejemplo ya comentaba en mi caso, que no puedo ver películas de dramas sociales, o que cuando lo decía Jean Xiaofachin en el vídeo introductorio, realmente el superdotado llega a sentir lo que sienten otras personas, y claro, eso produce una enorme sobrecarga emocional que ya hemos visto en el vídeo anterior, técnicas para evitarla.
Por tanto, yo creo que estos son todos aspectos positivos, es decir, la superdotación lleva aparejada, como hemos dicho al principio de este vídeo, una mayor sensitividad. Diferenciémosla de lo que es la hiperestesia y la sensibilidad. Y indudablemente hay que saber canalizar esto, hay que saber manejarlo. Ya hemos explicado estrategias, como digo, en el vídeo anterior. Pero indudablemente esto tiene aspectos positivos. Y lo que tenemos que hacer, los superdotados, es entender este perfil que tenemos hasta en sus últimas consecuencias y dejar de autocastigarnos por ser diferentes. Somos diferentes. Y precisamente en este perfil de la emotividad, de la sensibilidad, de la sensitividad y, si usted quiere, de la hiperestesia, es donde se ve precisamente lo que yo considero que es la diferencia mayor, la diferencia más importante. Porque para mí es irrelevante saber si yo tengo más imaginación o puedo tener más creatividad. Son aspectos para mí de segunda importancia. Lo realmente importante de la vida son los sentimientos, las emociones estrictamente humanas. Y la gente está muy confundida con los superdotados. Piensa que son máquinas de calcular, frías e insensibles. Y es justo al revés. Bueno, pues esto es positivo. Pero para poder manejar este perfil debes conocer esta característica. ¿Y por qué se produce? Una mayor conectividad neuronal, una mayor capacidad para manejar estímulos en tu cerebro. Y al mismo tiempo eso es maravilloso. Porque aunque tenga aspectos muy negativos, si no lo sabes gestionar, si lo sabes gestionar, la vida que se te presenta es extraordinariamente rica, maravillosa y absolutamente emocionante. Y es ahí donde yo quería ir. Creo que a pesar de todos los problemas, este perfil merece la pena y desde luego a mí no me gustaría ser diferente a como soy. Y espero que a ti tampoco. Por tanto, es lo único que quería decir en este vídeo y nada más. Espero haberte sido útil. Y si consideras que es útil, pues aprieta el link y extiéndelo en las redes sociales. Un saludo y que la superdotación no te cause ningún problema. Adelante.